Somos la memoria de un territorio que camina. Hemos venido desde el fondo de la tierra. Nuestros territorios son nuestra memoria. Nuestros caminos comunican el tiempo de la vida de nuestras comunidades. Paso a paso hemos sabido llegar hasta este tiempo. Las lagunas y montañas, los volcanes y frailejones, el canto de los espíritus del territorio acompaña nuestro camino. Hace un tiempo estas tierras eran de todos. Luego, nos dijeron que unos pocos se habían adueñado de todo. Nos enviaron a las partes altas de las montañas, las más frías, y nos hicieron aguantar la inclemencia del tiempo. Nos dejaron a la merced del alimento y las migajas que daban los nuevos dueños de las tierras. En el frío del páramo resistimos. En el cambio de la tierra y sus historias resistimos. En los caminos solitarios resistimos. Con el paso del tiempo, fuimos uniendo la voz de las comunidades que nunca olvidaron su corazón de tierra. Nos encontramos en la noche y nos encontramos en secreto alrededor del fuego. Volvimos con valentía a recuperar nuestras tierras, nuestros alimentos y nuestras costumbres. Volvimos a ordenar el territorio con la fuerza espiritual que acompaña nuestros bastones. Dijimos que había que sembrar una palabra para las generaciones que venían, y fue así que sembramos en el corazón de los comuneros y comuneras el legado de la defensa de nuestros derechos. Por eso nosotros decimos que hay que recuperar la tierra para recuperarlo todo. Fui gobernador en el año 1976, en el año 1988 y en el 90. Acompañé a la Constitución Política, la primera marcha de gobernadores hacia Bogotá. El gobierno decía que el cabildo debe tener estatutos para prohibirnos la recuperación de la tierra. Pero entonces nosotros hicimos la marcha hacia Bogotá, a hablar con el Congreso de la República, que nos entienda que nosotros no necesitamos de estatutos, sino la comunidad es la que elige. La Constitución del 86 no estaban nuestros pueblos. Entonces pensamos hacer otra marcha de movimiento del suroccidente, con los compañeros guambianos, paeses y putumayos. Y recorrimos casi todo el país, hablando que éramos los indígenas, el por qué los legisladores se olvidaron de los pueblos indígenas, y hablábamos de Taita Juan Chiles, y que somos del resguardo de Chiles, del Gran Cumbal. Por lo tanto, el gobierno dijo, hay que ponerle el municipio de Cumbal en zona roja. El proceso de la recuperación del territorio, ahí hablábamos por qué es que nosotros vivimos arrinconados a los cerros, sabiendo que en los títulos coloniales o no tener títulos, pero era nuestra tierra. Por eso decíamos nosotros con los compañeros de Panán, con cabildo y sin cabildo, pero la tierra es nuestra. Todos estábamos pensando en la misma historia, en recuperar nuestro territorio, recuperarlo, nuestros derechos y recuperar nuestra autoridad. A mí me hervía de verasmente la sangre decir que uno es indígena y encontré la historia de Juan Chiles.
Dije, él no fue bachiller, no fue escuela, y fue abogado y científico y sabio. Ahí lo que yo decía, ¿cómo sería el trabajo del hombre? ¿Por qué no seguir por las huellas de Juan Chiles? Pero en fin, yo creo que hay que seguir hablando, invitar a los compañeros solidarios, invitar a ustedes para que vayan quedando la historia, porque nos hemos olvidado de los compañeros solidarios que tanto lucharon por nosotros. El mismo INCORA, en el año como en el 75, en Cumbal, el Llano de Piedras, dio el aval que era de los indígenas. Esto nos pertenece a nosotros, a los pueblos indígenas, y por eso entonces empezamos a recuperar la tierra, y la primera tierra que empezamos a recuperar es en La Libertad abajo, donde se ve el caserío. Hubo que hacerse una reunión de los 4 cabildos para ponernos de acuerdo, y pues de ahí dentro de eso hubo, pues ya había la escritura 228 que la maneja Cumbal. El primer problema era que estábamos como apegados solamente a los cerros, al Cerro Chiles y al páramo nada más. Nuestras luchas se empezó desde acá, desde nuestro resguardo de Panán, primero con 3 resguardos, que era Panán, Chiles y Cumbal. Pues haciendo las mincas de pensamiento, las mincas de unión, de integración, y así empezamos con el fin de recuperar todo lo nuestro. El Estado que no quería reconocer, el ejército, la policía, todos venían en contra, pues cuando ya nos entramos, tomamos posición en la finca, nos venían a sacar. Primero nos quemaron los ranchos, nos sacaron ultrajados, bueno, pasamos como alrededor de unos 2-3 años hasta que hubo un fallo que pudieron decir ya de parte del gobierno, ya con los abogados, para poder decir que sí nos pertenecía a los resguardos indígenas. La base fundamental para todo esto ya fue los cabildos. Queremos recuperar política, social y económicamente, que nos repare el Estado a los pueblos indígenas. Ellos caminan, vienen con el espíritu del territorio. Su mirada es el aliento de vida que mueve los tiempos. Labran a cordel el caminar de los antiguos pobladores del territorio. Ahí van, caminan, siempre caminan. Solo los detiene el instante de tomar un nuevo aliento. En nombre de nuestro Dios, de nuestra Madre Tierra, de nuestro Taita Sol, y como autoridad que representamos, se declara abierta esta sesión. En nombre de nuestro Dios, de nuestra Madre Tierra, de nuestro Taita Sol, y como autoridad que representamos, se declara abierta esta sesión. No somos un resguardo pobre, somos un resguardo que nos empobrecieron, porque vinieron, se explotaron las minas de oro que había en Yascual y se fueron. Antes de la Constitución, los gobernadores nadie quería hacer. ¿Por qué? Porque no había recursos, no había transferencia. Entonces la gente pues, y la comunidad aquí y en todas partes, creo, no aportaba. Yo cuando llegué a ser gobernador, pues miré de que este resguardo necesitaba tener un representante en cada vereda. Y ahí fue donde se amplió la corporación. Pero el regidor por cada vereda no era para que solamente se nombre, sino para que vea qué se necesita en la vereda. En cuanto a eso, el territorio nuestro es muy grande. De 34 veredas, cada vereda con su gran número de habitantes. Se mantienen los 3 pisos térmicos. Y en este territorio recuperaciones no ha habido, porque la tierra se ha manejado por parcelas, por propiedades, minifundios. Nosotros de las mismas transferencias propusimos un acuerdo y dijimos gastemos estos 40 millones y compremos 9 hectáreas de tierra que son acá arriba, una parcela de propiedad.
aquí en nuestra comunidad como pueblo principal de Males, pues somos los 7 resguardos. Y los 7 resguardos pues son bastante retirados. Aquí en esta zona, como se llama, es provincia de Huandio, pueblo de los Pastos, son los 5 resguardos. Son el Yaramal, el Mueces, el Males, el Tezcual y el Funes. Y en el Valle del Guamuese es el Nuevo Horizonte, municipio de La Hormiga, y en Siberia, municipio de Orito, y en Santa Rosa de Sucumbíos, municipio de Ipiales. Concientizar más que todo aquí en nuestro resguardo, de nuestro resguardo, pues la comunidad no conoce su derecho especial y derecho propio que es, sino más bien es en lo occidental. Siembran la memoria y recorren el territorio con su paso firme. Desatan la palabra que hay en cada semilla. No hay nadie que no se deje envolver por el canto del territorio. Su voz es una cascada que choca estrepitosamente en el pecho y se hace ley. Es la ley del agua, la ley del tiempo y su movimiento. Yo he conversado con las señoras que estuvieron en aquel tiempo. Ella me dice que pues ella era recién casada y tenía sus 2 hijos. El uno lo cargaba a espaldas y el otro más grandecito tirado. En el momento en que ellos fueron a recuperar, era muy difícil porque la policía, cuando los cogían a los hombres, pues los cogían, los maltrataban y se los llevaban, ¿no?, a la cárcel. Pero frenteaban las mujeres. Las mujeres, ellas dicen que se cogían de esta manera, entre mujeres, y los niños los ponían a los pies y no dejaban pasar a la policía. Pues antes han respetado a las mujeres, han respetado pues en unos momentos, ¿no? En otros momentos ha habido irrespetos hacia la mujer. Sí tenemos el conocimiento de que en muchos lugares sí nos respetan nuestra palabra, nuestra decisión. En otras partes no nos respetan. Entonces por eso luchamos ahora en estos tiempos que se respete nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de criar a nuestros hijos, nuestra manera de cocinar los alimentos, de preparar. El movimiento indígena, sobre todo acá en el sur con los Pastos, es un movimiento que ha nacido hace miles y miles de años. Se ha enfrentado a los procesos de la colonización, cuando los españoles llegaron en 1534 a estos territorios, y a partir de esos momentos han tenido grandes conflictos, grandes pleitos con los encomenderos, en este caso con los erazos, con los pazmiños, con los ortegas, quienes fueron los que amedrentaron a nuestros mayores y les quitaron las tierras. Aquí se dijo de que no se robaba tierras, se recuperaba derechos. En este contexto, entonces, al recuperar el derecho, se dijo también en los años 70, en los años 80, que era recuperar la tierra, recuperar la autoridad, recuperar la dignidad, recuperar de alguna forma la tradición, la costumbre, el proceso organizativo, y también se dijo que había que recuperar de alguna y otra forma también la forma de ser como pueblos indígenas, porque estábamos confundidos o nos habían confundido desde otras perspectivas con estudios antropológicos de que no éramos indígenas sino éramos campesinos. Entre las dificultades, aquí en nuestro territorio de Panán, por ejemplo, en el proceso de la recuperación de las tierras, hubieron mujeres que las violaron, hubieron mujeres encarceladas, hubieron mujeres que les colocaron balas en las piernas, a tal punto también que hubo una persona que falleció precisamente en la recuperación de las tierras, que fue Modesto Cuásquer. Él falleció allí en ese proceso de recuperación, y también varios indígenas que fueron procesados ante
la ley ordinaria. De esto existen evidencias en los juzgados en Cumbal, como en Ipiales, de las demandas que hacía la contraparte por la recuperación de las tierras. Ahora bien, también no solo simplemente fue la lucha por recuperar las tierras con la institucionalidad de ese entonces, con la fuerza militar, sino también fue con la iglesia. La iglesia en este caso estuvo en contra de los pueblos indígenas y tildó de comunistas a este grupo de indígenas que estaba en la recuperación de las tierras. Tildó de herejes. Por tanto, también se conoce de que muchos de los curas de esos tiempos decían que no había perdón de Dios porque se estaba quitando las tierras. De recuperar la tierra, el siguiente paso fue recuperar esos espacios de participación política y efectivamente con personería jurídica en 1991 el movimiento indígena hace una transformación y gira a la parte política y tiene entonces alcaldes, tiene concejales y tiene su senador de la República a nivel de Colombia. Hasta el momento de la constituyente, hasta este momento ha tenido un senador, lo que es Autoridades Indígenas de Colombia, en el Congreso de la República. Pero creo que el balance en términos generales ha sido positivo porque el movimiento a nivel del sur, sobre todo como pueblos indígenas pastos, ha ganado un reconocimiento a nivel del departamento y ha ganado un reconocimiento a nivel nacional. Un cabildo sin comunidad no es cabildo. Y una comunidad sin cabildo tampoco es comunidad. Es decir, para que este proceso avance, debe ir el cabildo de la mano con la comunidad y la comunidad de la mano con el cabildo. Los pueblos indígenas no estamos mendigando recursos, ni estamos mendigando proyectitis. Aquí como pueblos indígenas es que dicen, no venimos a mendigar platas, ni tampoco venimos a mendigar derechos, venimos a exigir derechos. Y lo que hay que tener claro es que como pueblos indígenas, en esa exigencia de derechos, nosotros no podemos negociar. Hay más de 50 artículos que nosotros logramos incorporar en las leyes de la República y varios debates. Frente a eso también, por ejemplo, con nuestras intervenciones se cayó el Estatuto de Desarrollo Rural, se cayó también la Ley Forestal y también el Plan Nacional de Desarrollo, y eso dio pie para que el gobierno nacional entendiera la importancia de la Ley 21 y en este caso a que todos los procesos de consulta, en este caso de política pública, sean consultados y sean concertados. Los jóvenes tenemos el gran reto de hacer memoria y de seguir los procesos y las huellas que han hecho nuestros mayores. Eso como base fundamental de todo un proceso y de todo un legado histórico. Como autoridades y jóvenes que somos de este territorio, el primer reto es saber escuchar el conocimiento, la sabiduría de nuestros ancestros. Y a partir de esa sabiduría, de esa experiencia, seguir defendiendo nuestro territorio. Se enfrenta nuestro territorio a grandes problemáticas como es la minería. Nosotros como jóvenes no debemos permitir, como no lo permitieron nuestros antepasados, seguirlo defendiendo, seguirlo cuidando. Nosotros como pueblos indígenas no estamos alejados de la estructura económica actual del mundo. Una estructura extractivista, una estructura económica dirigida hacia el capitalismo, y eso ha hecho que nuestras comunidades hoy en día estén en esas dificultades, a veces de atentar con nuestros páramos, de seguir ampliando la frontera agrícola. Es un gran daño que de una u otra forma se causa a nuestra madre naturaleza, pero no por culpa nuestra, sino por culpa de las políticas actuales, tanto locales, regionales, nacionales y mundiales. Hoy nuestro gran reto, a través de mingas, a través de diálogos, a través de este proceso continuo al lado de nuestros sabedores, es buscar alternativas económicas, el cual nos permitan vivir en armonía con nuestra naturaleza.
nuestros jóvenes tienen títulos, nuestros jóvenes han llegado a cargos políticos, a cargos gubernamentales y todo, pero no han recaído en ese valor propio de territorialidad, de ese sentimiento. Y entonces nosotros decíamos, ¿pero qué está pasando? Y él decía, es que ustedes ya tienen como 5 o 7 años en la universidad y tienen ese recorrido en ese territorio de allá. Pero ustedes ya ingresaron papeles a la universidad del territorio, nos decía. Ustedes ya cuánto tiempo llevan estudiando acá, y ahí es donde nosotros decíamos, claro, tal vez ahí comienza a recaer la fragmentación de nuestras autoridades, de nosotros como líderes, porque no podemos solamente decir es que las autoridades están en un error, porque ellos salen de una comunidad. O sea, eso quiere decir que nuestra comunidad está fragmentada desde unas bases, porque volver a hacer tan tangible lo que en un momento se perdió, comienza a volver hacia origen. Como mujer indígena, el territorio principalmente es nuestro cuerpo. Luego de nuestro territorio ya va hacia afuera, las montañas, los árboles, el sembradío, el cultivo. El ser una mujer indígena es un orgullo para nosotros. En este tiempo, lo principal que tenemos la mujer indígena es enseñar la tradición, las costumbres y la cultura a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Si uno niega ser indígena, pierde la identidad. Entonces nosotros como mujeres en este tiempo, como mujer indígena, debemos enseñar el valor que es ser indígena. La mujer autoridad es la que guía también, la que orienta, la que escucha. Afortunadamente nuestro territorio siempre ha sido liderado por mujeres. El papel fundamental pues, en nuestro territorio siempre ha sido las mujeres. Las mujeres somos las que hemos venido liderando los procesos comunitarios. Uno se da cuenta en las figuras plasmadas, las mujeres nos sentamos directamente con el territorio. Otros los podrán ver como un poco diminutivo, que la mujer no, pero nosotros lo miramos eso, como que solo nosotros podemos tener ese vínculo tan propio con el territorio y con la chagra. Eso es lo que nos han enseñado nuestras abuelas, eso de tan tangible, de hacer tan propio, de tocar una planta y que la planta se reanime. Entonces, como mujer, comenzar a volver a ocupar ese puesto en el territorio, comenzar a volver al territorio, comenzar a decirle, bueno, qué designa, qué ordena, qué propósito tiene sobre mí. Pero al buscar diferentes espacios, yo he mirado que hay fragmentaciones, por ejemplo, en la parte política. La mujer no es que sea tan fuerte en la parte política, y a veces el otro día escuchaba un discurso de una compañera y decía que nosotras meramente por el hecho de tener un hijo, de estar en el hogar, podemos ya tener una participación política. Y yo recaía en que no, en que nosotras como mujeres tenemos que buscar un espacio dentro de ese proceso político, crecer en un proceso. Conforme vamos a crecer en diferentes medios, nosotros tenemos que desarrollarnos. Ahí como médicas tradicionales no podemos decir vamos a crecer porque solamente yo soy mujer, me merezco tal puesto. No, comenzar desde unas bases. Pero la mujer en el territorio es una esencia tan pura. Más aún en un resguardo vecino se trabaja que la mujer es la sabiduría. Nosotros todavía seguimos manejando esa cosmovisión y ese origen. Y eso va a seguir pasando de generación en generación, así lo queramos negar. El territorio siempre va a llamar a uno como mujer, o a los que tenemos ese propósito tan propio, el territorio siempre nos va a llamar. Somos en comunidad. El camino es ser en comunidad. La autoridad ha caminado siempre el territorio. Todos aprendemos del camino de la autoridad.
se empuña un bastón para dar fuerza al camino de una comunidad. Se camina el territorio para no olvidar sus memorias, aquí, allá, a lo lejos y en este camino. Somos en comunidad, porque somos en la palabra que nos devuelve al territorio.